es que, a ver, los que no están habituados quizás a este tipo de delitos, es escuchar en primera persona, casi 10 años después, a una víctima todavía afectada y dañada por Claro. uno de los delitos más aberrantes. Como si hubiese sido ayer. Lo Claro. contó como si hubiese sido ayer. Y una afectación personal de una chica que hoy tiene 26 años, ¿no? Hoy tiene 26 años. Casi 10 años después, la afectación, el daño, lo sigue teniendo en su cuerpo. En su cuerpo. Y queda claro, pero esto se replica en cada uno de los casos de toda la gama de abusos sexuales que lamentablemente ocurre en nuestro país y en todo el mundo. Cuando ¿no? son perpetrados contra menores de edad, dejan además algo que se llama, y ahora se lo vamos a consultar al abogado penalista Juan Pablo Gallego, que está con Marcelo López Macía, deja para siempre un daño en la vida de ese menor. Una marca imborrable. Marce, buenos días. Hola Melina, buen día. El doctor Gallego conoce mucho el tema Centroamérica. ¿La instrucción se va a dar toda allá? ¿Hay un tratado con Argentina? Sí, efectivamente. Buen día, Melina, buen día, Paulo. Buen día. Efectivamente, la instrucción se tiene que desarrollar en Nicaragua, en tanto resulta ser el lugar del hecho. Tenemos todos actores, digamos, protagonistas del proceso argentinos, pero claramente la denuncia está radicada allí. En Nicaragua se trabaja muy bien este tipo de delitos. Me ha tocado trabajar desde el año 2005 en Centroamérica, trabajando en la creación de lo que son las fiscalías especializadas. Y esta es la Fiscalía de Género la que aquí interviene. Se trabaja inicialmente con lo que se denomina una instrucción sumaria, que dura alrededor de 45 días. Esta denuncia lleva unos 20 días. Y luego, normalmente, estos procesos tienen una duración de unos 3 meses para decidir algo parecido a lo que en nuestro proceso sería el requerir la elevación a juicio, previa imputación formal del imputado, ¿no? Si hubiera una pena, se cumple en Nicaragua. Sí. La competencia es inequívoca de Nicaragua, está actuando la justicia, ya hubo comunicación al Estado argentino. El Estado argentino conoce de esta imputación y comienza a trabajarse en lo que se denomina la cooperación internacional en esta materia, ¿no? Así que es así. Los escucha el doctor Gallego. Doctor Gallego, Pablo Cablan lo saluda. Un gusto hablar con usted. Estaba escuchándolo y leyendo también un poco sobre Nicaragua. Uno sabe que Nicaragua tiene muchos problemas y uno puede pensar equivocadamente que por ahí están un poco más atrasados en lo que hace al sistema judicial, pero tienen, como usted decía, tienen fiscalías de género. Y me llamó la atención, estoy consultando con algunos abogados, ayúdeme con esto, que desde hace muchos años el tema de la prescripción en este tipo de delito lo tienen muy clara, como que corren la prescripción para darle tiempo a la víctima a denunciar. Es muy avanzado eso. Exactamente, Paulo, todo lo que está planteando. Nicaragua, como otros países del área, como Honduras, lugares donde hemos trabajado en ese momento por decisión del entonces canciller Rafael Bielsa, tienen un sistema que se trabajó y que trabajamos en el armado de ese sistema, que de modernización del sistema de justicia, por el cual se crearon estas unidades especializadas que tienen equipos especializados que permiten la investigación de estos delitos de una manera más efectiva. El proceso se desarrolla de un modo bastante rápido en la medida que se recojan los elementos de prueba necesarios para consolidar la imputación, pero sí, efectivamente creo que a muchos puede sorprender, pero Nicaragua tiene un sistema efectivo. En cuanto a la prescripción, efectivamente desde hace muchos años en Nicaragua los delitos sexuales contra niños, contra menores de edad, convengamos que siempre estamos hablando de menores de 18 años conforme a la convención, no prescriben antes de los 20 años, con lo cual, y aquí estamos ante un presunto delito gravísimo que habría sido cometido en el año 2009 en relación a una menor de 16 años, con lo cual estamos ante un acto que, de comprobarse, es perfectamente punible para la ley de Nicaragua, ¿no? Sí, y la prescripción sería en 2029, o sea, ahí hay mucho tiempo y tiene que ver con la legislación que sé que usted estuvo asesorando en la legislación de Nicaragua. Bueno, ya entrando en la investigación, ¿cómo se investiga? ¿Cómo se prueba? Porque recién ensayaba una pseudo explicación de periodista. Usted es el abogado, obviamente, por eso le pregunto. Son delitos entre 4 paredes. La prueba
en definitiva, la prueba más importante es la víctima. Sí, Paulo. Usted a esta altura no hace, digamos, explicaciones que no tengan sentido porque efectivamente trabaja muchísimo en estos temas. Este tipo de delitos, el abuso sexual concretamente, bueno, por supuesto se focaliza inicialmente en el relato de la víctima, inmediatamente en la validación de ese relato por parte de expertos, peritos forenses, en este caso pericias psiquiátricas, psicológicas. Esto es lo que yo le apuntaba a Paulo, de que hay equipos que trabajan muy bien en este área. Por otro lado, aquí es cierto que han pasado muchos años, pero la víctima refiere un acceso carnal, con lo cual no hay ninguna duda que más allá de que muy probablemente que de no permanecer lesiones de una calidad y de una entidad que permitan que subsistan con el transcurso de los años, sin duda también la Fiscalía va a trabajar una pericia médica, ¿no? Pero normalmente los abusos sexuales se prueban con este tipo de prueba científica que tiene que ver con pericia psiquiátrica y psicológica sobre la víctima. Doctor Gallego, sí, efectivamente, Melina. ¿Cómo le va? Buen día. Por si alguien no lo sabe, Buen día, usted Melina. en su momento fue el abogado de las víctimas que se animaron a denunciar los abusos sexuales contra el cura Grassi, que también en su momento eran menores de edad, y también fue una causa que generó mucha conmoción porque fue una causa también originada, si se quiere, no solo en la justicia, sino con una repercusión mediática muy, muy importante, porque en ese momento fue a través de una edición especial de un noticiero de televisión que generó toda la investigación. Usted, como abogado de esas víctimas que por entonces eran menor de edad, ¿qué procesos pudo percibir que ellos iban atravesando? ¿Cómo les iba repercutiendo la cuestión mediática? ¿Cómo casi necesitaban confiar ciegamente en usted y por lo tanto en la justicia? Cuéntenos, porque es muy interesante, porque usted los acompañó durante años a esos chicos. Sí, Melina, fue un proceso de 15 años, con más los años que habían transcurrido desde los hechos. Para las víctimas, es decir, aquí hay varias pautas, ¿no? Primero, esta cuestión de la develación tardía. Esto, a diferencia de otros delitos, es absolutamente común que la víctima denuncie largo tiempo después, y esto no afecta necesariamente la credibilidad de la denuncia. Quiero decir, otro tipo de delitos del Código Penal, vale decir un robo o cualquiera de esa naturaleza, inmediatamente todos los denunciamos en el instante prácticamente, ¿no? Los delitos sexuales que implican el ejercicio de una autoridad, el ejercicio de una coerción por parte del autor, provocan en la víctima, digamos, una indefensión psicológica que genera una dificultad enorme para afrontar la denuncia e incluso contar con los apoyos, ¿no? Me refiero tanto al apoyo psicológico como al apoyo de otras personas que puedan acompañar en un trance tan duro, claro, como el que usted, Melina, mencionaba, como el que atravesaron los chicos de Grassi, ¿no? Ahora, lo que no tengo ninguna duda en mi experiencia, no solo en el caso de las víctimas de Grassi, sino en muchos otros que me ha tocado acompañar, que cuando estas denuncias se comprueban y cuando la justicia finalmente las tiene por comprobadas y dicta condenas, para una víctima es muy reparador ser escuchado, ¿no? Para una víctima de abuso sexual, el ser escuchado... Eso es muy interesante que usted está diciendo. Sí. O sea, digamos, mientras el proceso de la justicia, que es muy lento y es muy doloroso y además muchas veces fuerza y obliga a revivir situaciones muy traumáticas, el solo hecho de ser escuchados, el poder de ser escuchados, es muy aliviador para quienes han padecido durante años y años el silencio. Porque en verdad eso es lo que genera el violento, el abusador, el violador. O las oprime de forma tal que hasta que empiezan a abrir por una ventanita chiquitita la posibilidad de contar lo que les pasó. Efectivamente, Melina, y es tan importante que lo puedan contar como que esto pueda realmente esclarecerse en una sede judicial, ¿no? A veces todos hablamos de los más y los menos de la justicia, las fallas, de cómo funciona o no, pero qué reparador es para una víctima que la justicia esclarezca, compruebe y condene. Yo lo he visto en Grassi, lo he visto en otro caso mediático de años atrás que me tocó tener una intervención, el caso de Peter Malenchini, donde las personas que denunciaron tenían más de 40 años, Melina, algunos ya con familias armadas. Entonces uno dice, qué importante para una víctima poder hablar, porque el no poder hacerlo, el no poder ser escuchado, genera un trauma que prácticamente no se supera, ¿no? Así que creo que es aliviador para una víctima poder hacerlo, ¿no? Evidentemente. Y luego, bueno... Sí. Perdón, doctor. Sí, Damián. Digo, evidentemente el silencio enferma.
nos ha enfermado durante Sí, muchos sí, sí, años. sí. Pregunto, ¿es un agravante que por estar en otro país uno sea un poco más vulnerable, además siendo menor? ¿Agrava la situación? Fíjate que en términos de la indefensión de una víctima menor de edad, en ese caso una chica de 16 años, si los hechos son como ella los relató y los denunció, el ser trasladada, estar fuera de sus afectos, fuera de sus familia, fuera de sus lazos protectores, y que de repente un adulto con ese nivel de asimetría perpetre, digamos, hipotéticamente esos hechos, digamos, multiplica la indefensión, ¿no? Esto cuando se habla de estos delitos o la trata de personas, cuando se trasladan personas a otro territorio, obviamente que el nivel de defensión se multiplica, ¿no? Okay. Y la dificultad para denunciar también. Claro. Doctor, una muy cortita para cerrar, para despedirlo, y le agradecemos mucho que haya estado ahí del otro lado. ¿A usted qué interpretación le merece o qué le ha generado el hecho de que la propia abogada Ana Rosenfeld haya renunciado a la defensa de D'Artés? Como abogado, ¿qué significa eso? Sí. Quiero ser cuidadoso porque, bueno, hay una colega que ha intervenido. Yo particularmente, a ver, nunca he defendido casos de personas imputadas por estos delitos, que no significa necesariamente que sean culpables, hasta tanto un proceso justo no lo declara así, ¿no? Pero me resultó llamativo, digamos, las expresiones públicas en el sentido de una persona que se acababa de representar, ¿no? Pero bueno, cada quien con sus métodos, pero bueno, insisto, creo que D'Artés tiene las garantías y debe tenerlas para defenderse, en este caso ante la justicia de Nicaragua, y que se evalúen las conclusiones. Pero sí, yo lo vi con alguna sorpresa, que aparentemente quien era la abogada que lo representaba hasta hace horas, no solo dejó de serlo, sino que hizo algunas expresiones públicas que quizás no lo favorecen, ¿no? Muchísimas gracias, Gracias, Gallego. doctor Gallego. Que Gracias, tenga una buena semana. Gracias a ustedes, amable. Hasta luego.